Muy bien. ¿Alguien tuvo alguna duda del tema pasado sobre el examen o algo que quisieran como puntualizar antes de que empecemos? Profe, yo no estuve en la primera clase. No sé si podría Ya está mencionar grabada. nuevamente. Ok, Sí, ya, gracias. ya está grabada. Nada más tuve un pequeño problema porque en YouTube me bajó el video porque sale mi correo y mi número de teléfono. Entonces ya por eso en la presentación de hoy ya los quité de la presentación. No me había pasado nunca, a pesar de que siempre los tenía, la primera vez que me pasa. Entonces ya los tuve que quitar yo de ahí. Y por eso le falta un pedazo al video. Y ya está grabado, ya está arriba. Ustedes lo pueden checar en las clases grabadas. Este, ¿Alguna otra duda sobre si hay grabación de la clase o algo así? Ah, no, ninguna. Muchas gracias, profe. Muy bien. Vamos a hablar de la tarea antes de empezar. Déjenme les enseño este de acá. Ya saben que tienen un foro. Sí, tenemos que entregar un foro esta semana. Tienen que hacer ustedes un foro en esta actividad, además de su examen. El foro nos pregunta por el tema del empirismo. Sí, ahorita vamos a hablar de qué es el empirismo, de qué es el racionalismo. Em, este, Igual si alguien se acuerda, pues ahorita lo podemos platicar sobre qué se acuerda de qué es o qué no es el empirismo o el racionalismo. Y pues básicamente ustedes tienen que contestar aquí a lo que nos piden, ¿no? Que en este caso nos pregunta qué elementos del racionalismo tendríamos que considerar para entender la conducta de Marta como algo innato y qué elementos tendríamos que considerar del empirismo para comprender la tendencia de Marta como producto de factores externos, ¿sí? Viene aquí cuál es el contexto de Marta. Esto ya ustedes lo van a leer y les dan aquí la misma pregunta detonadora que está acá, ¿sí? Entonces, pues ya ustedes tendrán que contestar aquí en el foro. ¿Qué es importante para que yo les califique el foro? Que también le comenten a alguien más. Si ustedes se fijan aquí en las instrucciones, dice que retroalimenten la participación de al menos uno de sus compañeros o compañeras a más tardar el domingo de la semana académica antes de las 23:55 horas. Es decir, antes de que se acabe este domingo, ustedes tendrán que haber contestado en el foro. Hasta ahorita, pues nadie lo ha hecho, ¿sí? No se les vaya a pasar, esto va para quienes están aquí conectadas y conectados, va también este, para quienes estén viendo la clase a destiempo o la clase de manera no sincrónica, tienen que comentarle a otra persona forzosamente. No le comenten buenas tardes, qué padre comentario, sino que traten de hacer realmente un aporte que sea sustancioso sobre lo que su compañero está comentando, ¿sí? Si el compañero al que le quiero comentar, su comentario no me despierta nada, pues cambio de compañero, ¿sí? Si ya vi que este compañero todo el mundo le está comentando, que suele ser el caso de la primera persona que comenta, pues coméntenle a alguien más, ¿sí? Lean bien qué fue lo que puso la otra persona y háganle un comentario con conciencia, no nomás le contesten qué bonito, muchas gracias, ¿no? Sino que traten de hacer un comentario sustancioso. Yo lo que siempre les digo es que lo comenten con dos o más personas, ¿sí? Que no se queden con una sola persona, que lo hagan de dos o más. Un tema también que suele aparecer mucho pues tiene que ver sobre cómo lo estamos evaluando, que aquí me abrió otra cosa, espérenme. A ver, déjenme, porque no me acuerdo si ustedes están viendo la ventana o están viendo, según yo es la ventana. Aquí está. Pues en este caso aquí tenemos el instrumento de evaluación con el cual ustedes tienen que contestar los foros, ¿sí?
Entonces revisen la rúbrica, revisen qué es lo que les piden. Yo con base en esto es con lo que voy a ustedes a calificarles el foro. ¿Sí? Mm, por ejemplo, aquí directamente nos dice que si ustedes no hacen una respuesta, ajá, pues van a tener como menos puntos, sí, van a tener un puntaje más bajo. Es decir, tienen que incluir como toda lo que les aparece aquí en la rúbrica, incluyendo comentarle a un compañero o a una compañera. ¿Sí? ¿Tienen dudas sobre el foro hasta ahorita? Yo creo que no, yo creo que no. Está muy sencillo, la verdad, el foro. Más sencillo les va a parecer cuando veamos ahorita qué es el empirismo y qué es el racionalismo. Voy a empezar a compartirles, este, pero pues ya saben lo que les voy a preguntar, lo mismo de siempre. ¿Ya han ustedes visto qué es el empirismo y qué es el racionalismo? ¿Ya lo han visto? ¿Alguien que se acuerde qué es el empirismo, qué es el racionalismo? Bueno, yo, profesor, de lo que estuve leyendo, Ajá. resumido, el racionalismo es una corriente filosófica que se basa en que el conocimiento se obtiene precisamente a partir de la razón, de ideas ya Ujú. concebidas por la persona de forma innata y que no están sujetas para nada a la experiencia. El entorno Ok. no influye. Y el empirismo es lo contrario, o sea, está basada en la sensibilidad de la persona para percibir en base a sus experiencias cierta interpretación de las cosas y en función a ello obtener conocimiento. Es lo que yo entendí. Pues me parece, Zulma, que entendiste el tema mejor que yo. Lo explicaste de una manera como muy, muy clara. Justamente, lo que ustedes tienen que ver con la parte del empirismo y el racionalismo es que son dos posturas contrarias, ¿sí? Como Zulma nos dice aquí precisamente, tiene que ver con una que viene directamente del pensamiento, que sería la parte del racionalismo, y la otra que viene de nuestra experiencia, ¿sí? Que tiene que ver con el empirismo o qué parte del empirismo. Este, Vamos a ir viendo como más o menos quién dijo qué, sí, porque pues tenemos que hablar aquí de varios puntos. Vamos a hablar principalmente de un señor que se llama René Descartes, Renatus Cartesius, como ustedes le quieran llamar. Que si ustedes en primaria o en secundaria vieron el plano cartesiano, pues fue el señor que lo inventó, pero no nada más era matemático, también era filósofo y pues también dejó por ahí algunos puntos clave que vamos a retomar ahorita. ¿Alguien que quisiera platicarnos cuál es el objetivo principal o el objetivo general de esta unidad? Quien sea. Yo, profe. Ujú. Adelante, por favor. Explicar, sí, gracias. Explicar el influjo de las corrientes filosóficas, racionalismo y empirismo en la psicología a fin de identificar la diversidad de escuelas psicológicas a las que dieron lugar, así como reconocer algunos fundamentos filosóficos y temáticas que las motivaron. Muy bien, muchas gracias. Pues justamente como nos dice aquí, pues lo que tenemos que ver es qué provocaron el racionalismo, y el empirismo, sí, a qué nos llevaron. ¿Por qué es importante que nosotros revisemos estas dos escuelas de pensamiento o estas dos, ¿cómo podemos llamarles? Como estas dos corrientes filosóficas, aquí lo dice, y qué influencia tuvieron en la psicología. De una vez les digo que las dos tienen una influencia muy profunda en la psicología actual. A pesar de que estamos hablando de algo que sucedió hace 500 años, seguimos teniendo una influencia muy profunda de lo que estas dos corrientes nos dejaron. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Pues tenemos que ver primero qué es un sujeto, ¿sí? Después qué es el sujeto racional,
cuál es el método racional del conocimiento, racional por parte de la razón, ¿sí? Porque vamos a hablar de la razón. La razón sería como el equivalente al pensamiento, a nuestra capacidad cognitiva de pensar, ¿sí? Y pues qué repercusiones tuvo el racionalismo en el desarrollo de la psicología, que ya les digo que pues, es prácticamente todo, la importancia de la experiencia sensible en el origen del conocimiento y las repercusiones del racionalismo en el desarrollo de la psicología, también del empirismo. Este, que es importante que ustedes sepan y que ustedes comprendan. Ya en la clase pasada platicábamos de cómo el conocimiento humano podíamos dividirlo en dos grandes bloques, ¿sí? El conocimiento prefilosófico o precientífico, mitológico, religioso, y el conocimiento filosófico y científico, ¿sí? Que en teoría pues debería ser el conocimiento que nosotros tenemos ahorita. Eh, Esto no siempre ha sido así, ¿sí? Como yo les platicaba, pues en un primer momento, pues, las explicaciones que les tratábamos de dar a los fenómenos, no nada más a los fenómenos psicológicos, a los fenómenos naturales, a los fenómenos químicos, a los fenómenos físicos, pues venían de un orden, que tuviera como una explicación mística, ¿sí? Una explicación religiosa. Se sustentaban en mitos, se sustentaban en escrituras, como en todo esto, ¿no? Pero cuando termina, esto podríamos como tenerlo de alguna manera, supongamos hasta la Edad Media, ¿sí? Que no termina en la Edad Media, o sea, no necesariamente porque pues el conocimiento religioso sigue estando ahí presente, pero en la Edad Media algo que sucede es que tratamos de dejar de ver a Dios como el centro de lo que le pasa a los seres humanos, ¿sí? Ya las explicaciones que nosotros le dábamos a las cosas ya no recaían sobre Dios. Es decir, aquellos elementos como por qué llueve, por qué tiembla, por qué pienso, por qué me siento así, por qué me siento así, todo esto deja de ser propiamente como una explicación sustentada en Dios y la empezamos a explicar a través de nuestra experiencia humana. ¿Sí? Este es un punto bien clave, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de la Ilustración, del Renacimiento, precisamente las características o aquello que caracteriza a estos momentos, a estas épocas de la humanidad, de la historia humana, tienen que ver con que nosotros dejamos de lado a Dios como explicación y Dios ya no es el centro del conocimiento humano. ¿Por qué? Pues porque estamos ahora enfrentándonos a una filosofía antropocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya las explicaciones de lo que sucede en este mundo van a partir de una medida humana. Es decir, todo lo que yo analice tiene que ver con la experiencia que tenemos las personas con ese fenómeno que está pasando. Si ustedes también se acuerdan por ahí, pues el protestantismo y el humanismo pues, se encontraron relacionados de manera muy estrecha. ¿Qué es el protestantismo? Creo que la clase pasada ya lo habíamos hablado, no recuerdo si fue en la clase presencial que tengo, pero estábamos hablando de cómo precisamente el protestantismo cuestiona mucho de la parte católica, ¿sí? Mucho de que el conocimiento se diera de esta manera, como la iglesia nos ordenaba que se diera, pues los protestantes lo cuestionan. Por protestantes me refiero a Lutero, ¿sí? Y todas las religiones o todos los cultos o órdenes o no sé cuál será el nombre correcto, iglesias que se desprenden de esa separación que hace Lutero con la iglesia católica, ¿sí? Para esto nos tenemos que preocupar por algo, que no vamos a contestar estas preguntas porque si no, no voy a acabar jamás, pero tenemos que empezar a saber o a preguntarnos por qué a las personas nos interesa la filosofía, ¿sí? Eso en un primer momento. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa el conocimiento? ¿Por qué nos interesa conocer? Sería la palabra correcta. Para saber por qué nos interesa conocer, tenemos que entender que hay algo que se denomina sujeto, ¿sí? ¿Qué es el sujeto? Cuando sucede precisamente esta separación entre Dios
y las personas, sí, por llamarlo así, de alguna manera, a la obtención de conocimiento, cuando se da esta división, prácticamente lo que nosotros estábamos haciendo era separarnos del mundo natural, ¿sí? Entonces, aquí de este lado podríamos tener un yo, ajá, y de este otro lado podríamos tener la naturaleza. Natu- la naturaleza. Ajá. Entonces, yo me separo, y no me refiero a yo, Diego, sino nosotros como humanidad nos separamos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros lo que empezamos a decir es que justamente ya no pertenecemos al mundo natural, que lo vamos a analizar desde nuestra postura. ¿Sí? Es decir, ya el mundo natural lo voy a analizar a través de la experiencia humana. Pero esta separación entre el sujeto y el objeto no nada más se queda en la cuestión natural, también se hace entre el yo y los otros, ¿sí? Porque vamos a verlo, no me acuerdo si se los puse aquí. Ujú. Creo que, pues ahorita lo vamos platicando. Básicamente es donde yo me separo del mundo, ¿sí? Y puede ser el yo como persona, pero puede ser también un nosotros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que siempre voy a estar separado de el mundo, ¿sí? De alguna manera. Mi familia, pues es mi familia, somos este grupo, y el resto de la sociedad, pues son un grupo aparte, ¿no? El yo o el nosotros, por ejemplo, como nación, como México, y el otros como los migrantes, ¿no? O el yo, el nosotros como estudiantes de psicología y el otros como estudiantes de ingeniería, ¿sí? Entonces es básicamente como esta distinción que se empieza a hacer a la hora de que nosotros vamos a conocer personas. Ya hablábamos del método científico. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice el método científico? Pues que yo me tengo que acercar a un objeto de estudio, tengo que tratar de explicar cómo sucede ese fenómeno de estudio. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues precisamente empezando a reconocer qué es aquel objeto que yo busco conocer, ¿sí? Pero pues vámonos, vaya, me estoy adelantando un poquito, ¿sí? En algún momento, como dice aquí, pues los humanos y la naturaleza se rompen, ¿sí? Esa relación se fragmenta, se separan, deja de existir una sola entidad, es decir, ya no pertenecemos nosotros directamente a la naturaleza, sino que empezamos a hablar de alguien que conoce y algo que va a ser conocido, un sujeto y un objeto de conocimiento, ¿sí? Que es básicamente esta relación. ¿Estamos unidos? Pues claro que estamos unidos, compartimos cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque sigo siendo parte de la naturaleza, sigo siendo humano, sigo siendo mexicano, sigo siendo lo que ustedes quieran. Comparto algo con ese objeto que yo busco conocer. Al final de cuentas, pues estamos en el mismo mundo, en el mismo universo. Entonces, pues yo de alguna manera voy a observar este objeto y pues el objeto a mí me va a regresar conocimiento. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de un sujeto, sí, no nos referimos directamente como a una persona o a algo en específico, sino que estábamos hablando de una entidad que guarda una relación con un objeto, ¿sí? Se trata de una relación donde alguien observa, en este caso el sujeto, y alguien va a ser observado, que sería nuestro objeto. Por eso cuando hablamos de cuál es el objeto de conocimiento de la psicología, que yo se los mencioné mucho la clase pasada, pues nos referimos de las conductas, ¿sí? ¿Qué son entonces ese objeto que la psicología quiere conocer? La psicología como sujeto, pues la conducta, ¿sí? El sujeto posee una conciencia, una capacidad de pensamiento y una capacidad para elaborar juicios. Hasta aquí es lo que nos dice. Pero no solamente es esto, sino que también tenemos una capacidad para conocer a ese objeto. Sí, ese objeto que forma parte de la realidad donde nosotros vivimos. Según Abagnano, que es un filósofo que hizo un diccionario de filosofía, nos dice que el sujeto posee dos significados principales. ¿Alguien que me lea el primero que no haya participado? Y alguien más el segundo. Yo, Yo, profe. profe. Sí, primero Caleb y luego Juliana, por favor.
Aquello de lo que se habla, a lo que se atribuye cualidades o determinaciones, a lo que tales cualidades o determinaciones son inherentes. Platón, esencia de las cosas. Muy bien, Caleb, muchas gracias. Vamos a hablar primero aquí de esta definición, ¿sí? ¿Qué es lo que nos decía Platón? Platón nos dice que todas las cosas tienen una esencia, ¿sí? Acuérdense de que Platón creía en el mundo de las ideas. Yo sé que no vimos a Platón porque pues la materia no nos habla de Platón, pero pues, básicamente Platón nos dice que hay un mundo perfecto y en ese mundo perfecto hay ideas. ¿Sí? Y que nosotros nos podemos llegar a apropiar de lo que pues de remanentes de esas ideas, ¿sí? O sea, nosotros no podemos llegar a conocer las ideas como tal, vamos como acordándonos un poquito de Platón. Básicamente aquí lo que nos dice en la definición que nos hizo favor Caleb de leer, pues nos dice que el sujeto posee, sí, nuestro sujeto posee cualidades, pero esas cualidades que posee el sujeto son propias del sujeto a la hora de que está conociendo el mundo, ¿sí? Es decir, desde que yo me posiciono como sujeto, hay ciertas cualidades que ya vienen conmigo, que son mías, que vienen guardadas desde que me posiciono como un sujeto. Ajá. Entonces, pues precisamente a eso entendemos, que cuando yo soy un sujeto que busca conocer el mundo, pues tengo voluntad, tengo decisión, conozco, soy original, em, no dependo enteramente del entorno, puedo elaborar juicios, poseo un pensamiento, ¿sí? Entonces, este es como el primer punto. Yo como sujeto poseo ciertas características que me van a permitir conocer el mundo donde estoy inserto, ¿sí? Ahora sí, Juliana, la segunda, por favor. El yo, el espíritu o la conciencia como principio determinante del mundo del conocimiento o de la acción o, por lo menos, como capacidad de iniciativa en tal mundo. Kant, conciencia e iniciativa. Muy bien, muchas gracias, Juliana. Este, ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué les platicaba yo acá cuando estábamos viendo el huevito? Pues nos dice aquí que el sujeto sería el equivalente a un yo, sí, es decir, al yo como persona. Soy una conciencia, soy un principio que determina el mundo, ¿sí? Que busca conocer ese mundo a través de una iniciativa, ¿sí? Es decir, cuando yo me doy cuenta que soy una persona, ¿sí? Cuando soy un bebé, cuando soy un niño, cuando lo que ustedes quieran, cuando yo adquiero conciencia de mí mismo, cuando yo me doy cuenta que soy una persona parte del mundo, que soy alguien más, ¿sí? Me doy cuenta que tengo capacidad para conocer ese mundo, que poseo una iniciativa sobre ese mundo. Ajá. Entonces, hay ciertas características que son inherentes a mí, que nos dice acá Platón, porque son cosas que yo traigo desde que me doy cuenta que soy un sujeto, pero como nos dice acá Kant, pues también estamos hablando de esa persona, de esa conciencia que al final de cuentas, pues está inserta en el mundo que va a conocer. Yo sé que aquí se nos puede hacer un poquito complicado. Sí, se nos puede hacer un poco revuelto. Pero no me acuerdo si por aquí. Sí, aquí lo tengo. Por ejemplo, pensemos en el sujeto de la psicología. Sí, pensemos en cuál es el sujeto que conoce, ese sujeto capaz de conocer en la psicología. Pues, ¿qué nos dice que es? Pues que es una persona que responde a estímulos ambientales como si fuera una máquina. ¿Sí? ¿Cuál es esa persona que está conociendo el mundo desde la psicología? Pues es una persona que va por la vida a la que se le presentan estímulos en su día a día y que va respondiendo a esos estímulos. ¿Sí? Por ejemplo, en el psicoanálisis, el sujeto es un ente que emerge del inconsciente, ¿sí? Y que nuevamente, pues también es capaz de conocer su mundo y de mediar entre su inconsciente y perdón, entre su ello, su yo y su super yo, ¿sí? O sea, que es la función del yo al final de cuentas. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de un sujeto, estamos hablando de la persona que está buscando conocer, ¿sí? O que simplemente está conociendo el mundo. Ese es como el punto central del sujeto. Cuando hablamos del objeto, que no me acuerdo si se los puse acá,
Cuando hablamos del objeto, nos referimos a ese mundo que las personas o que yo como persona voy a conocer, ¿sí? Y esto puede ser tan simple como un niño que es un sujeto que está tratando de identificar las cosas que tiene alrededor, ¿sí? Entonces, pues va a empezar a meterse las cosas a la boca. Si es muy bebé, acuérdense que los bebés, pues todos se lo llevan a la boca. Si es un niño, pues un poco mayor, pues tal vez está corriendo por su casa, le llama mucho la curiosidad salir. Piensen ustedes como en este sentido, ¿no? Pero también piénsenlo como un científico o un psicólogo que está tratando de averiguar cuál es el malestar que tiene su paciente. Su paciente, en este ejemplo, es el objeto, ¿sí? Y él como sujeto, pues está tratando de conocer cuál es ese malestar que tiene su paciente. Ajá. Eso pues, sería como en un punto, ¿no? Pero también lo podemos ver como un sociólogo que está tratando de identificar cómo piensan o qué creencias tienen unas personas en un ejido al sur de Saltillo. Los pensamientos que tienen esas personas en este ejido al sur de Saltillo son el objeto que nuestro sociólogo imaginario está tratando de conocer. Sí, entonces realmente esta es una relación entre la persona que está conociendo y aquel objeto que va a conocer. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos? Y no me acuerdo si se los puse aquí. Ahí metí mucha paja, ahorita la vamos a mover. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de la distinción entre sujeto y objeto cuando vamos a hablar de racionalismo y de empirismo? Porque las dos posturas nos hablan de cómo se da este proceso de conocimiento entre sujeto y objeto de dos maneras abismalmente diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, Descartes nos dice que la única manera de comprender o de conocer ese objeto que queremos nosotros pues averiguar, que no queremos conocer, que queremos descubrir, que la única manera es a través del pensamiento, de la razón, de la duda. ¿Sí? De aquí viene su frase más famosa. ¿Se acuerdan de la frase más famosa de Descartes? La de pienso y luego existo. Pienso y luego existo. Es su frase más famosa, ¿no? ¿Qué nos revela esta frase? Pues precisamente que para poder conocer, que para poder incluso existir, primero debo poseer una capacidad de pensamiento, contrario a lo que nos dice el empirismo. El empirismo nos dice, pues al final de cuentas el pensamiento es una consecuencia de la experiencia misma. Conforme yo voy conociendo ese objeto de estudio, ese objeto de estudio me va devolviendo experiencias que me ayudan a configurarme a mí como sujeto. ¿Sí? Entonces, son dos maneras de conocer totalmente diferentes. ¿Sí? Son de verdad, o sea, son lo contrario, para empezar. Y las dos tienen injerencia actual en la psicología. Este conflicto, como dice aquí este punto, este conflicto entre el sujeto y el objeto, pues se renueva con Descartes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Descartes mete la cuchara con esta relación entre sujeto y objeto y lo ve como, eh, pues lo resuelve, que ya lo vamos a ver ahorita, pero lo resuelve pues de una manera que para la psicología es problemática, ¿sí? Pero pues diferentes disciplinas, diferentes tradiciones, pues ven la relación entre sujeto y objeto, pues muy diferente, ¿sí? O sea, cada quien lo ve, pues como lo quiere ver, básicamente. Este, esto yo creo que no. Cosas. Sí, bueno, esto es que no sé qué tan pertinente sea que les hable de Kant aquí. Yo creo que los retomamos a Kant al final. Ujú. Bueno, ¿qué es importante hablar cuando hablamos de la relación entre sujeto y objeto? Pues que hay un puente, ¿sí? Para que haya un objeto, tiene que haber un sujeto, para que haya un sujeto, tiene que haber un objeto. No puede haber el uno sin el otro. Es decir, pues estamos en el mismo mundo a final de cuentas. Diferentes tradiciones filosóficas han abordado esta relación. Este, incluso podemos hablar, les puse aquí un ejemplo, podemos hablar del lenguaje, puede hacerse conexiones entre el objeto y el sujeto como la cualidad de vida, es decir, vivo, un sujeto con vida, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es la vida? Pues un sujeto que está vivo,
¿sí? Entonces, básicamente es esto, de que no puede haber uno sin el otro. Y estas preguntas sí me gustaría que las platicáramos tantito. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre el sujeto y objeto? Creo que no vienen en el examen, de hecho, no vienen en el examen. No se claven tanto, nada más es como para que ustedes sepan que hay diferentes maneras de conocer el mundo. Es como el contexto previo a que empecemos a hablar de Descartes. ¿Tienen alguna duda o algún comentario antes de que pasemos a lo otro? Todo claro, profesor. Gracias. Bueno, vamos a ver aquí estas tres preguntitas, ¿sí? La primera, dice aquí, ¿es posible conocer la realidad? ¿Es posible? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que Pues, cada quien tiene una visión diferente de la realidad, ¿no? Ahí me estás hablando tú desde una postura cartesiana, por ejemplo. Claro, pues cada quien al final de cuentas tiene su perspectiva de la realidad. Pero ¿será posible, por ejemplo, les adelanto, para los empiristas nos dicen que efectivamente sí se puede? Sí, incluso acá Kant, ya les voy a decir, este, Kant nos habla de un concepto de cosa, sí, de aquella cosa que denomina el noumeno, que al final de cuentas cuando una persona eh, se da cuenta o cuando una persona ve esa cosa, ese objeto en sí mismo, esa idea perfecta, ya se hace personal, es decir, ese concepto que yo conozco lo hago mío y cuando lo hago mío ya no es parte de la realidad. Ajá, esa sería como un poco la postura de Kant. ¿Cómo lo podemos ver esto? Pues si yo ahorita les pido que cierren sus ojos, no sé si van a cerrar los ojos o no, pero si yo les pido que cierren sus ojos y se imaginen un gato, ¿qué gato se imaginan? Díganos, ¿qué gato? Platíquenos, ¿qué gato se imaginan? un gato negro. Gato negro, ¿cuál otro? Yo imagino al mío, profe. ¿Cómo Se es tu gato? se parece a Garfield. Ok, un Garfield, gordito y naranja. ¿Cuál otro? ¿Qué otro gato? Nadie se imaginó un gato. ¿Cuál otro gato? El gato en botas, profe. El gato con botas. ¿Qué otro gato? Mi hija aquí escuchando dice que el gato de la película del sombrero del gato. Película del sombrero del gato. Muy bien. Sí, no, la del, este, sí, no es la del el gato este que trae un sombrero como rojo, ¿no? Este, pues cada quien al final de cuentas pues tiene su propia interpretación de gato. Habrá quien haya dicho, pues yo me imagino un gato hidráulico, ¿no? O yo me imaginé un gato de hule, o yo me imagino un dibujo de un gato, o yo no me pude imaginar un gato, o cualquier gato, sí. Quien se imagina su propio gato, quien se imagina el gato de alguien más, cada quien tiene una propia interpretación, un propio concepto de lo que es un gato. ¿Sí? ¿A dónde voy con esto? Pues que al final de cuentas nos dice Kant, que ya les adelanto aquí lo que nos dice Kant y lo que nos dice Descartes un poquito, pues que cada quien se va apropiando de las cosas y cada quien va teniendo su propia realidad. Ojo, aquí estamos hablando desde el racionalismo. Ajá. Estamos hablando de que yo no puedo conocer las cosas como tal, como se me presentan realmente, sino que nada más me voy haciendo ideas de lo que esas cosas están, de esas cosas que están afuera de mí, me voy haciendo ideas de cómo son realmente sin entenderlas al 100%. Para entender esto, pues tenemos que ver que cuando termina la Edad Media, ¿sí? O cuando inicia el fin de la Edad Media, como ustedes lo quieran ver, que es cuando se descubre América y que es cuando cae el Imperio Romano, cambia la manera en cómo nosotros entendíamos pues del mundo, simplemente. Sí, cuando se descubre América, pues descubrimos que había todo un mundo, bueno, nosotros no, pero se descubre que hay un mundo más allá de lo que los europeos creían que había.
por ejemplo, cuando cae el Imperio Romano, que era algo que se consideraba permanente, que se consideraba como algo inmutable, que nunca iba a cambiar y sin embargo se termina. Pues la concepción de la realidad de las personas empieza a transformarse. En este caso, pues la concepción que tenían los cristianos o la Iglesia Católica sobre lo que significaba ser humano, pues se transforma. Aquello aquellas explicaciones, ¿sí? Que eran obviamente sobrenaturales, pues empiezan a ser insuficientes, ¿sí? Ya decirme, pues es que Dios así lo quiso, a mí como persona, pues me empieza a ser insuficiente. Necesito respuestas más allá de cuestiones como la palabra de Dios o la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, las interpretaciones que yo hago sobre mi propia realidad cambian, ¿sí? Ya la fe, la verdad, la creación, Dios mismo, son cuestiones o son y conceptos que empezamos de alguna manera un poquito a cuestionar, ¿sí? De por qué Dios tiene que ser el centro, de por qué nosotros somos creación de Dios, de por qué debo tener una fe, si me voy a ir al cielo, me voy a ir al infierno, o sea, realmente empiezan a haber como distintas cuestionamientos, mejor dicho, frente a la manera en la que se concebía el conocimiento, cómo se obtenía el conocimiento en un principio. Ajá. Por ejemplo, el alma humana, que es inmortal y es el punto de unión con Dios, el cuerpo, pues es parte de lo que incita al pecado. Que este es un planteamiento, les pongo ahí que si les recuerda algo, pero pensando yo en que ustedes han leído a Platón, pues básicamente lo que estamos hablando es de un postulado de Platón. No, mucho de lo que la iglesia trata de hacer para mantener vigente su manera de conocer al mundo, pues es voltear a ver la filosofía griega, ¿sí? Por ejemplo, cuando Platón nos habla del mundo de las ideas, pues es algo que nos sirve a los católicos para empezar a hablar del paraíso, por ejemplo, del lugar donde es perfección, como Duloc en Shrek, ¿no? De un mundo ideal donde hay perfección. Ajá. Entonces, pues este es un planteamiento directamente platónico. Eh, eh, que pues son estos esfuerzos que tiene la iglesia para mantenernos como concentrados en la manera en la que obtenemos nosotros el conocimiento. Sin embargo, pues cuando llega el Renacimiento, la transición entre la Edad Media y la modernidad, pues cambia la manera en la que nosotros conocemos, en la que las ciencias funcionan, y pues obviamente filosofía, sociología, psicología, física, química, cambian los modos en los que obtienen sus conocimientos. Ajá. Y aquí nuevamente cambia el sentido que nosotros le damos a la filosofía griega y a la filosofía romana. Ya no, ya aquel teocentrismo, es decir, tener a Dios como el centro del conocimiento humano, se sustituye por el antropocentrismo, que esto es algo que ya les platicaba ahorita. Aquí las ideas ya no nacen de Dios, ni nacen del mundo de las ideas platónico. Aquí las ideas nacen de nosotros, ¿sí? Las personas tenemos ideas y esas ideas de alguna manera marcan la ruta que tiene el mundo. Como seres humanos en el Renacimiento, pues nos abrimos al mundo, empezamos a conocer, las personas nos convertimos en la medida de las cosas, ya no buscamos como conceptos estáticos, ¿sí? Sino que nos empezamos a abrir a una vida social y nos empezamos a desdibujar límites entre dónde estoy yo y dónde están los demás, ¿sí? De alguna manera, pues estamos hablando de cómo la relación que tienen los individuos con su contexto, pues se vuelven fluidas, ¿sí? Ya no es lo que Dios me dicta que debo ser yo o cómo me debo comportar, sino que hay categorías eh, que pueden ir transformando la concepción que tengo yo sobre mi realidad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nos habla de dos categorías ontológicas. ¿A qué nos referimos por ontológicas? Pues nos referimos a las características del sujeto. ¿A cuál sujeto? Pues estamos hablando del sujeto humano en este caso. ¿Qué quiere decir que las categorías de libertad y fraternidad sean categorías ontológicas? Quiere decir que el sujeto humano se configuraba a partir de qué tan libre o qué tan fraterno era. ¿Qué significa que sea fraterno? Pues qué tantos amigos tiene básicamente, ¿sí? ¿Qué tipo de relaciones
tengo yo en el mundo y qué tipo de libertad poseo o qué tipo de libertad tengo, es al final de cuentas lo que me va a hacer a mí una persona. Pero bueno, aquí estamos ya como nada más hablando del contexto. Lo que nos interesa aquí es que durante el Renacimiento cambia el contexto de las producciones científicas y las producciones del conocimiento, ¿sí? ¿Dónde nace entonces el Renacimiento? Perdón, el racionalismo, pues nace en el Renacimiento, ¿sí? ¿Qué debemos entender del racionalismo? Pues que como corriente se concentra en la razón, la capacidad humana de pensar, de reflexionar. ¿Quién nos da la razón o por qué tenemos razón? Pues porque Dios nos da la razón. Aquí debería ser Dios con mayúscula, se me fue. Sí, porque no es Dios como un Dios cualquiera, sino es el Dios católico, ¿sí? Que es el mismo de los musulmanes, que es el mismo de los judíos. Entonces, pues la razón me la da Dios, ¿sí? Y no se inscribe a los sentidos como fuente de conocimiento. Es decir, los sentidos, la experiencia empírica, válgame la redundancia, pues nos engaña, nos miente. Sí, la única fuente válida de conocimiento es la reflexión personal. Esto es popular como corriente, es muy popular en la Europa continental, es decir, Alemania, Suiza, España, Francia, Italia, Portugal, pues no sé, Grecia, los demás países de Europa continental. ¿Cuáles no son de Europa continental? Pues Irlanda, Inglaterra, este, Wales, o ¿cómo se llama? Sí, Gales. Este, que estas no son ya propiamente, es decir, que son una isla aparte. ¿Qué es lo que nos dice en este caso el racionalismo? Pues que el conocimiento es innato. ¿Qué significa que el conocimiento es innato? ¿Qué significa? Aviéntense aunque sea un chat GPT rápido. ¿Qué significa que el conocimiento Profe, es innato? es que Ajá. lo que pasa es que yo no sé Natural. si lo estoy confundiendo, pero nato es cuando naces con ello, o innato es como cuando lo adquieres. No sé si lo estoy diciendo a la inversa, pero Si no es natural, ¿no? Que ya Innato está dentro viene. de nosotros desde que nace. Sí, están correctas, Juliana, Caleb y Victoria. ¿Qué quiere decir que el conocimiento, cuando nosotros hablamos de que un conocimiento es innato, quiere decir que desde que yo nazco ya lo traigo, ¿sí? Que es natural, por ahí Caleb utilizó la palabra natural. ¿A qué se refiere con esto? Pues que ya viene, es parte de la naturaleza humana, ¿sí? Viene cargado ya en mi configuración, ¿sí? Es como cuando vamos a Coppel a comprar un celular, me lo entregan y yo lo prendo y ya viene, no sé, con Facebook y con YouTube y con TikTok. Ajá, porque pues ya en la fábrica ya saben que yo son las tres aplicaciones que voy a utilizar, pues cuando yo voy y compro este celular, pues son las aplicaciones que vienen. Hagan de cuenta que así es, cuando yo voy y compro una persona o nace una persona, hay ciertas cosas que ya vienen precargadas en el sistema humano. ¿Cuál sería precisamente como esto? Pues la capacidad de conocer. ¿De conocer cómo? Pues conocer a través del pensamiento, ¿sí? A través de la razón. ¿Quiénes son racionalistas? Pues tenemos tres grandes, ¿sí? René Descartes, Renatus Cartesius, Spinoza y Leibniz, ¿sí? Si les soy sincero, a Leibniz nunca lo he leído, me da un poco de flojera, pero Spinoza, digo, ahorita vamos a ver a Descartes más a profundidad, porque Descartes de los tres es el más grande, el que deja más herencia, digamos, de la psicología. Pero Spinoza también lo que hace mucho es empezar a hablarnos de cómo las emociones, ¿sí? Es decir, si yo estoy triste, estoy feliz, tienen que ver también con cómo adquiero yo esas capacidades de emociones. Es decir, no es tan racionalista como Descartes, pero sí nos habla un poquito de cómo muchas veces las relaciones que tengo con otras personas determinan mis capacidades emocionales, cosa que es verídica. Sí, si yo me crié con mis padres y mis padres son muy de no expresar emociones, pues probablemente yo tampoco expreso emociones. Ajá.
Entonces, pues nada más como para que ustedes los tengan ahí en cuenta. Y hay un ejemplo muy grande que les puedo poner. ¿De qué color es el vestido? Blanco con café. Amarillo con blanco. Amarillo con blanco, blanco con café. ¿Cómo más lo ven? Negro con azul. Negro con azul. ¿De qué otro color? ¿O quién más lo ve negro con azul? ¿O blanco con dorado? Yo lo veo blanco con dorado. Ok. Ajá. ¿Quién lo más lo ve negro con azul? Nada más una persona lo ve negro con azul. Yo también, profe. Muy bien, Luis también nos dice que lo ve negro con azul. Yo también lo veo negro con azul. Esto significa que la experiencia de las personas, o sea, el que yo lo vea negro con azul, significa que el que una persona lo vea blanco con dorado, ¿me está mintiendo? No, pero Descartes nos diría que sí. Sí. Descartes lo primero que nos va a decir es que esta es la prueba más grande de que los sentidos nos engañan. A esto se refiere precisamente. ¿Por qué una persona lo vería blanco con dorado y otra persona lo vería negro con azul? Pues porque tenemos sentidos que lo ven totalmente diferentes. Sí, obviamente tiene que ver con la pantalla donde lo estoy viendo, la iluminación, el brillo con el que lo tengo. Tiene que ver todo eso, ¿verdad? Obviamente. Pero, Profe, y luego también existen otras condiciones como heterocromía, que hace que las como, personas perciban colores distintos. Disculpe. sí, no, por supuesto. Por ejemplo, yo tengo astigmatismo, yo uso lentes. Entonces eso hace que las luces las vea más brillantes de lo que se ven realmente, que las vea como borrosas. ¿Eso significa que las luces están borrosas? Pues no. Sí, quiere decir que mi ojo pues está chueco. Pero exactamente, a eso va Descartes. Sí, o sea, al final de cuentas, pues los sentidos nos engañan. Que una persona tenga miopía, por ejemplo, y que vea la presentación más borrosa que alguien que no tiene miopía y la vea perfecta, y alguien que traiga lentes y vea también la presentación perfecta, pues esas tres experiencias diferentes nos hablan de cómo los sentidos son capaces de engañar a las personas. Eso es precisamente de lo que nos está hablando Descartes. ¿Quién era Descartes? Pues era un filósofo, matemático, físico y era muy feo, sí, también era muy feo. Es racionalista, se considera como el iniciador de la filosofía moderna, en el sentido de la modernidad como época, no de que sea filosofía nueva, ¿sí? Muere en circunstancias muy extrañas y la iglesia prohibió las pasiones del alma, que fue uno de sus libros. Y ahí este, vamos a ver un punto muy, muy marcado, ¿sí? Que tenemos que entender aquí. Cuando Descartes vivía, que fue en el siglo XVI y en el siglo XVII, la iglesia tenía una influencia muy fuerte todavía, a pesar de que no era aquella iglesia de la Edad Media y todo esto, vivía todavía bajo una influencia muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Descartes va y les lleva, porque la iglesia tenía que aprobar todos los libros. Descartes va y les lleva las pasiones del alma y la iglesia le dice, eres un hereje. Tú lo que me estás diciendo aquí es que dudemos de todo, incluso de Dios. Tenemos que dudar de todo. Entonces, si vamos a dudar que existe Dios, te vamos a matar. Pues Descartes obviamente se asusta. ¿Y cuál es su solución? Pues que nos dice, hay que dudar de todo, menos de que Dios existe. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da la capacidad de razonar. Ajá. Entonces, de alguna manera, con esto él trata como de solucionar el problema en el que se había metido. Y en obras posteriores nos habla directamente de cómo no podemos dudar de la idea de Dios. En este caso, el problema con Descartes es que él divide a las personas. Ajá. ¿Qué es lo que hace? Él divide a las personas en mente y en cuerpo. ¿Por qué? Pues porque la mente es la razón
y el cuerpo es ese ente mentiroso, aparte de la razón. ¿Cómo afecta esto a la psicología? Pues muy simple. Cuando yo les pregunté que qué era lo que hacía la psicología, ustedes me decían, pues la psicología estudia la mente. Ajá. Que depende mucho de la corriente psicológica de la que estamos hablando, pero vamos a suponer que sí estudia la mente. Entonces, ¿quién estudia el cuerpo? Pues la medicina. Ajá. Entonces tenemos que la psicología estudia la mente, la medicina o la biología estudian el cuerpo y nunca se conocen. Nunca hay un momento en el que razone una con la otra. Y esto no fue así durante 400 años. Ajá. El modelo que tenía la medicina todavía hasta mediados del siglo pasado era el modelo biomédico, ¿sí? Es decir, la medicina trabajaba con la parte biológica del cuerpo. Como la mente no se ve, no existe, no es algo que yo pueda sacar un cerebro y decir, aquí está la mente, que podemos intuirlo, podemos decir, pues sí, pues la mente está en el cerebro, pensamos en el cerebro, lo que ustedes quieran. Si yo abro un cerebro a la mitad, no va a haber una mente ahí, o sea, yo no voy a ver una mente ahí. Pues esto precisamente habla, lo que impide es que se relacione la psicología o la parte de la filosofía de la mente o de la psicología de la mente con la parte médica. ¿Sí? Entonces tenemos, pues que si estás loquito, pues vete con el psicólogo, pero si te duele la cabeza, pues vente acá conmigo. Y si resulta que eres ansioso porque heredaste la ansiedad de tu familia, pues no le importa al psicólogo ni le importa al médico. Ajá. A eso nos estamos arriesgando. ¿A qué? A que si una persona presenta conductas disfuncionales, vamos a pensar en el cutting, es una persona que se corta constantemente, pues vamos a darle unas pastillitas porque resulta que vino con el médico, le vamos a dar unas pastillas para que deje de cortarse, que ya no se sienta triste. Ajá. Y si fue a dar con el psicólogo, pues mira, el psicólogo te va a enseñar aquí herramientas alternativas para que no te cortes. Entonces, eso sucede. ¿Hasta cuándo? Hasta mediados del siglo pasado, que el modelo biomédico se cambia por el modelo biopsicosocial. ¿Por qué se cambia el modelo biomédico por el biopsicosocial? Porque un médico, ni siquiera fue un psicólogo, un médico se da cuenta que sus pacientes con ansiedad y depresión presentaban problemas gastrointestinales. Las personas que tenían mayor cantidad de úlceras en el estómago y en el intestino eran personas que tenían la ansiedad y el estrés muy elevado. Entonces este señor dice, pues claramente lo que pasa en la mente afecta al cuerpo. Entonces dice, pues vamos a hablar de un modelo biopsicosocial. Ajá, porque pues también tiene que ver con lo que pasa en la sociedad. A lo mejor yo no me estreso por mi propio trabajo, pero sí me estreso porque hay crisis económica. Entonces, pues ahí también tiene que ver con la cuestión social. Entonces Descartes, a pesar de lo que él quería hacer, pues era de alguna manera plantear los fundamentos para una psicología en su tiempo, pues lamentablemente trae este problema que la psicología arrastra todavía hoy en día. Ajá. Vygotsky, el psicólogo ruso, trata de solucionar este problema. A este problema se le conoce como dualismo ontológico. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros hablamos de la mente y el cuerpo, o hablamos de una cosa y otra, es decir, que siempre hablamos en diadas o en dualidades, hablamos de un dualismo ontológico, de un problema de la psicología. Entonces, pues de ahí partimos, ¿no? O sea, de ahí partimos que afecta de alguna manera a la psicología. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el conductismo? El conductismo lo que nos dice es, pues es que sí, la psicología tiene un componente del dualismo cartesiano muy fuerte, pues lo que tenemos que hacer nosotros es borrar a la mente de la ecuación y empezar a decir que los pensamientos, la memoria y la percepción son también conductas. Entonces, de alguna manera solucionan ese tema, del dualismo cartesiano. Pero pues ese es otro punto. Ya lo veremos cuando hablemos de positivismo. En este caso, pues nos dice Descartes que tanto almas como cuerpos tienen pasiones, los actos del cuerpo son actos de la mente y viceversa. Es decir, sí están conectados, sí está conectado el cuerpo con la mente, pero pues cada quien sigue jalando por su lado. De alguna manera sí nos habla de una cuestión psicofisiológica, porque pues al final de cuentas la mente está ubicada en el cuerpo, pero esto lo hace muy al inicio, después se pone un poquito más radical.
Este, pero a pesar, y aquí está justamente la distinción que hace Descartes, a pesar de que alma y cuerpo, o mente y cuerpo están unidos, lo que para el alma es una pasión, para el cuerpo es una acción, es decir, lo que quiere hacer la mente, pues lo hace el cuerpo. Sin embargo, el movimiento viene del cuerpo y los pensamientos de la mente, ¿sí? Él no hablaba de mente, todavía estaba hablando de alma, pero precisamente, pues aquí nos está haciendo esta distinción. El alma es estática, el alma es creativa, el alma no se mueve y al final de cuentas, pues el movimiento lo da el cuerpo, ¿sí? En la segunda meditación, alguien que me lea este punto, porfa, que no haya participado. Yo, profe. Adelante, por favor. En la segunda meditación, Descartes presenta ideas acerca del espíritu humano, al ser este quizá el punto más alto en la duda metódica. Descartes duda de la presencia misma del cuerpo. No es que no exista, solo que su naturaleza es distinta, engañosa. Establece que los sentidos son mentirosos, pero considera que existe aún una esencia humana espiritual que se mantiene. Muy bien, muchas gracias. ¿A qué se refiere Descartes por esto? Les voy a contar la anécdota. No recuerdo en cuál es el libro que Descartes lo platica, pero Descartes nos dice que estaba encerrado en un cuarto. Descartes fue a la guerra. ¿Cuál guerra? No me acuerdo, pero él estuvo en la guerra. Pero pues era una persona que tenía una salud muy precaria, es decir, pues se enfermaba por todo. Entonces, como Descartes estaba encerrado en un cuarto donde le estaba yendo mal, estaba en la guerra, y en este cuarto él tenía como una especie de puesto de vigilancia, a él le tocaba estar vigilando quién pasaba, quién no pasaba. Ajá. En alguna noche estaba haciendo muchísimo frío, muchísimo, muchísimo frío. Les estoy hablando que, no sé, pues no sé cuántos grados estarían, pero ni siquiera pudo prender su calentador. Tenía mucho frío, tenía una cama de paja, no tenía cobijas, le estaba yendo mal, o sea, peor que un perro. Ajá. Y él, en su afán como de no volverse loco, pues se asoma por la ventana y se da cuenta que van caminando dos siluetas. Él en un principio nos dice que estas dos siluetas muy probablemente pues eran dos personas, ¿sí? Que eran dos personas que iban caminando por la calle y pues que él las vio, ¿no? Que él de alguna manera como que vio a estas personas y le llaman mucho la atención porque pues llevaban abrigos muy largos y llevaban sombreros, no, como sombreros de copa, me imagino yo. Entonces, pues van estas dos personas caminando por la nieve y a él lo primero que le llama la atención es por qué estarían dos personas caminando por la nieve con tanto frío. Entonces dice, al final de cuentas yo no veo que sean personas, yo solamente veo dos abrigos, dos siluetas. ¿Qué tal si esas no fueran personas? ¿Qué tal si fueran autómatas? Palabra que utilizaban para referirse a los robots. Ajá. ¿Qué tal si fueran autómatas? Si fueran maniquís que van caminando por la calle y que yo no me doy cuenta si son personas o no son personas. Si estas no fueran personas y yo creyera que sí, pues estaría hablando de que mis sentidos me están engañando. Número uno. Número dos, cuando yo estoy soñando, yo no me doy cuenta que estoy soñando. Entonces, al no darme yo cuenta de que estoy en un sueño, quiere decir que nuevamente mis sentidos me engañan y me hacen creer que ese sueño es la realidad. Ajá. Entonces, la naturaleza humana sería una naturaleza espiritual, ¿sí? Una cuestión esencial, algo que está como adscrito en la mente, ¿sí? Descartes duda incluso, dice, pues qué tal si mi cerebro fuera un cerebro en un bote de agua, no una cosa como ustedes lo quieran ver, o sea, ¿qué pasaría realmente como Matrix, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si mi mente estuviera en una especie de Matrix como en la película? Y pues yo creyera que esta es la realidad, sin embargo, pues no lo es. Ajá. Entonces, pues significa que esos sentidos pues me están engañando. Como tal, les digo, pues Dios no desaparece de la ecuación, sino que es aquello que existe, de lo que no se duda y que no engaña. Dios no nos engaña. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la capacidad de razonar, según nos plantea aquí Descartes. La razón sería aquí
lo que se piensa, ¿sí? La razón sería equivalente al pensamiento, a la conciencia, es decir, la res cogitans. Cogitans, pues de cogitans viene la palabra cognitivo. Ajá. Entonces sería pues la res, pues aquello que conoce, ¿sí? La cosa que conoce. Creo que res es cosa. Entonces, también acá empezamos a hablar de algo que es la duda metódica. ¿Qué es la duda metódica? Pues básicamente dudar de todo. Empezamos aquí, ¿no? Descartes introduce el problema del psiquismo humano en las preocupaciones filosóficas. Existe un dualismo entre espíritu y materia, entre cuerpo y mente. Sus postulados filosóficos son importantes en dos sentidos, ya que hablamos de la duda metódica. En el sentido metodológico, que ya acuérdense que cuando hablamos de cuestiones metodológicas hablamos del cómo conocemos, es decir, del qué pasos tengo que seguir para conocer algo, pues Descartes nos habla de la duda metódica y nos dice que tiene por objetivo encontrar las grandes verdades sobre el conocimiento. Pensar significa sentir, comprender, querer e imaginar. Aquí hay un punto importante, no me acuerdo si lo digo más para acá, que creo que no. Creo que no. Pero Descartes nos dice precisamente en un primer momento, porque les platico todo esto porque yo hice un diplomado en Descartes. En algún momento de mi vida hice un diplomado sobre la filosofía de Descartes y su relación con la psicología, justamente. Pero Descartes lo que nos habla aquí en un principio de sus obras, ajá, es de que nosotros deberíamos dudar de todo, como les estoy diciendo, pero que hay ciertas cosas de las cuales nosotros no podemos dudar. En un primer momento, la primera cuestión que le sale a Descartes no es Dios, ¿sí? Lo primero que Descartes nos dice es que son las matemáticas. Dice, aquí ya en China, 2 más 2 va a ser igual a 4. Pero luego, más adelante en su trabajo filosófico, nos dice, bueno, pero al final de cuentas hay números negativos. Ajá. Y esos números negativos, pues no existen. Sí, existe también la geometría euclidiana, que es la geometría de cuadrado, círculo, rectángulo, como nosotros la conocemos, pero también existe la geometría no euclidiana. Ajá, les puedo poner aquí un ejemplo. Ay, a ver si lo hay. Ah, sí lo encontré. Ajá. Les voy a poner aquí Déjenme, voy a dejar de compartir un segundo, no me tardo, nadita, nadita, nadita. Pero nadita. Nada más quiero que vean el meme. Es un meme muy tonto. Sí, pero nada más quiero como que lo vean para que ustedes se vayan haciendo una idea de lo que Descartes nos hablaba cuando nos dice que las matemáticas son mentirosas. Ajá. Pues Descartes nos dice también que no podemos dudar o que las matemáticas son aquella ciencia, pues sí, disciplina que no nos miente, que las matemáticas, pues siempre 2 más 2 es igual a 4. Aquí un cuadrado va a ser un cuadrado siempre. Pero luego se mete como con este tipo de temas. Ajá, que aquí está el meme, que dice aquí el esqueleto. Rayos, quedé atrapado en un espacio no euclidiano. Es decir, que no sigue las leyes de la geometría o los fundamentos de la geometría tal cual nosotros lo conocemos. Si nosotros pensamos aquí en la situación que está pasando por este esqueleto, pues este esqueleto está atrapado en un lugar donde ve hacia dos lugares al mismo tiempo y donde presenta o sea, está básicamente, pues no sé, ustedes pueden ver este vértice de aquí, como este que está aquí, por si no se ve bien ahí, como si fuera una esquina, pero puede ser una esquina que se dobla hacia nosotros o una esquina que se dobla hacia el fondo. ¿Sí? Puede ser que este señor esté viendo hacia la derecha, pero puede ser que en realidad esté viendo hacia la izquierda. Por ejemplo, aquí está viendo hacia la izquierda, pero acá está viendo hacia la derecha. Ajá. Puede ser que aquí esté afuera de la imagen,
pero puede ser que aquí esté encerrado adentro. Entonces está básicamente en dos lugares al mismo tiempo. Entonces aquí es a lo que se refiere el esqueleto por espacio no euclidiano y pues es lo que entiende Descartes por porque hay cosas que nos van a mentir sí o sí, incluidas las matemáticas, ¿sí? Para Descartes ni la física ni las matemáticas son ciencias exactas. Esto sería en el plano metodológico. En el plano metafísico nos dice que el método redefine la sustancia, es decir, la verdad. Pensar se convierte en la primera verdad. No es tan importante el conocer un objeto, importa conocer el objeto a través del conocimiento del sujeto. Es decir, un sujeto subjetivo, pero también un sujeto activo. Es decir, un sujeto que busca conocer el mundo a través de sus propios pensamientos, a través de sus propios conocimientos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, un comentario? No, profe, todo bien. Si yo les pongo ahorita un examen de la metafísica de Descartes, sacan 10. Así es. Muy bien. Descartes nos pone 4 reglas para conocer, ¿sí? O para convertir, ay Dios, pero no se me fue el avión, es que tengo sueño. Eh, Descartes nos habla de 4 reglas que van a llevar a convertir a la filosofía en una ciencia, ¿sí? Y nos habla aquí, pues esto no viene en ningún examen, se los voy a platicar bien rápido, nos habla de la evidencia, el análisis, la deducción y la comprobación. Es decir, nos pone como 4 puntos para hablar de que una ciencia sea una ciencia. Dice el número 1. Bueno, alguien que lea la primera, por favor, alguien que no haya leído la evidencia. Zulma, por favor. Sí, gracias. Descartes presenta 4 reglas. Desde la evidencia o desde ahí, profesor. La evidencia, por favor, nada Ok. más. Evidencia. Tomar como verdadero solo aquello que se muestra al pensamiento. Es evidente aquello que ya no admite dudas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el primer punto es, todo lo que se muestra al pensamiento va a ser verdadero, ¿sí? Y ojo, los pensamientos también pueden ser mentirosos, porque aquí, pues lo que yo pienso, pues es verdad. Si yo pienso que me estás engañando, pues entonces me estás engañando. No, aquí acuérdense que la duda metódica nos dice que hay que dudar de todo. Entonces aquí partimos que de cualquier pensamiento ya dudamos lo suficiente hasta que llegamos a darnos cuenta de que ya no le podemos preguntar más cosas. El número 2, ya una vez que esta duda ya no le puedo sacar más preguntas, una vez que este tópico no les puedo sacar más preguntas, pues puedo o debería reducir lo más complejo en partes más sencillas. Después de esto, alguien que lea la deducción, por favor. Aunque ya haya participado, no pasa nada. Yo, profe. Adelante. Deducción. Dar peso a la investigación racional deductiva, encontrar las verdades complejas a partir de las verdades simples. Muy bien, muchas gracias. Como ya dedujimos lo complejo en lo simple, pues lo siguiente es darnos cuenta de qué manera aquellas verdades que se nos presentan como em, muy difíciles de comprender, pues las podemos empezar a desmenuzar a partir de puntos muy chiquitos. Si a través de elementos muy simples podemos empezar a analizar verdades más complejas. El último punto, que es la comprobación, pues nos dice que hay que verificar si lo descubierto sigue completamente estas reglas. Para empezar, llegar a la parte de la evidencia, es decir, tener algo que ya no admita dudas, es prácticamente imposible. Ajá. Descartes lo hace. Descartes hace este ejercicio a través de sus obras. ¿Y cuál es? Y se los pregunto, ¿cuál es la única cosa que ya no admite dudas? Es pregunta. Y eso sí sería pregunta de examen.
Hay una sola cosa, un solo tema que ya no admite dudas. ¿Cuál es? ¿Cuál La es? ¿Cuál es? existencia del propio yo, No, no, hasta esa la ¿no? pone en duda. ¿Cuál? Hay una más por arriba de la existencia del propio yo. ¿Quién me permite existir? Es Dios. Dios. La única cosa y la única respuesta para todas las verdades universales, según Descartes, es la existencia de Dios. ¿Sí? Claro, como Caleb nos dice, la siguiente cosa, está Dios. Lo siguiente sería que puedo pensar. Lo tercero, como estoy pensando, estoy existiendo. ¿Sí? Entonces, como ese sería el orden de pensamiento de lo que nos está hablando aquí Descartes. Entonces, estas tres cosas serían las únicas que para él cumplirían con estas cuatro reglas. Como dice aquí, pues debemos durar de todo aquello que se presenta a los sentidos, derivado de la imposibilidad de distinguir entre el sueño y la vigilia, desde cuando estoy soñando, cuando estoy despierto. Al no tener al objeto como centro del conocimiento, esta pasa a ser una filosofía del sujeto, un sujeto pensante. Priorizamos el pensamiento frente al mundo extenso, frente a la experiencia, y como puedo pensar, puedo conocer el mundo. Pensar es una verdad. ¿Sí, Sheila? Tenía una duda. Él, Ajá. él, cambió su pensamiento sobre lo de Dios por presión de la iglesia o lo cambió porque le hicieron ver que era así. Porque acerca de la pregunta que hizo, pues obviamente googleé la pregunta y luego, o sea, luego me dio, según la filosofía de Descartes, como de que le puse algo así de que es lo que no admite dudas, ¿verdad? Y según para él era, o no sé si se refería a otra cosa, pero dice como que la actividad del pensamiento. Es que para que nosotros podamos pensar, y es que les digo, véanlo esto como una línea del tiempo o como un orden de las cosas, como un diagrama de flujo. Para que yo pueda pensar, ajá, para que yo pueda llegar al pensamiento, por lo tanto, llegue a la conclusión de que yo puedo existir, primero tiene que estar Dios. ¿Sí? Es una sucesión de tres pasos. Primero está Dios, luego estoy pensando, por lo tanto estoy existiendo. ¿Por qué? Lo dices ahorita. Pues tal vez Descartes, vamos a suponer que este señor que está aquí es Descartes, trae aquí su sombrero. Descartes, pues sí, en un primer momento la iglesia le sacó un susto. Y hay quienes dicen que fue la iglesia precisamente quien lo mató, porque pues la verdad nadie sabe cuáles fueron las condiciones de su muerte. Hay gente que, o sea, se cree que realmente, pues es que nadie sabe dónde está su cuerpo, ¿sí? O sea, no hay algo que la gente diga, en algún momento dijeron que lo habían envenenado, le hicieron análisis y no era Descartes. Y luego dijeron de que no, pues es que encontramos a Descartes, se murió de neumonía, lo analizaron y no era Descartes. O sea, sí hay como ciertas cuestiones ahí que tienen que ver con las condiciones de su muerte, pero la verdad es que cuando a él en un momento le dicen, oye, lo que pasa es que tú estás dándonos aquí la duda metódica y como la duda metódica nos dice que hay que dudar de todo, pues probablemente desde tu lógica podríamos llegar a dudar de Dios. Descartes nos dice, no, sí, no. ¿Por qué? Porque para que yo pueda pensar, hay alguien que me tuvo que dar esa capacidad. Y quien es la única persona capaz de otorgar esa capacidad, pues es Dios, un ente, sí, una deidad tan omnipotente, tan omnipresente como lo es Dios. Entonces, pues Dios es quien me da a mí la capacidad de pensar, por lo tanto Dios me da la capacidad de existir. Ajá. Pero este es como el orden que sigue Descartes. Entonces, sí, pensar es una verdad, existir es una verdad, pero para que estas dos verdades existan, primero tiene que estar esta gran verdad que está aquí.
Ajá. Entonces, sí, yo puedo pensar sobre Dios, pero nunca voy a alcanzar a comprender su perfección. ¿Por qué? Pues porque Dios es perfecto. La humanidad no es perfecta. Entonces, como Dios es perfecto, pero yo estoy limitado en mis capacidades, pues no puedo alcanzar a conocerlo completamente. Entonces, pues no puedo dudar de su perfección, ni puedo dudar de sus características, ni puedo dudar de nada. ¿Por qué? Porque una persona, como es mortal, no alcanza a dimensionar la gran entidad que es Dios. ¿Sí? No sé si me expliqué o si me fui por otro lado. Sí, sí lo entendí, pero por un momento pensé que por presión de la iglesia, o sea, como que hacer que se retractara de eso. Pues es que también un poquito, o sea, realmente Descartes era católico, o sea, eso no hay ninguna duda, pero sí, sí, pues tiene que ver, al final de cuentas, Descartes, por ejemplo, lo que le pasa a Newton. Cuando Newton habla de las leyes de la física, este, lo primero que le cuestionan es, entonces, ¿estas leyes de la física desmienten a Dios? Y la respuesta de Newton es, no. Quien hizo las leyes de la física fue Dios. Ajá. Entonces, es eso un poquito. O sea, realmente, pues piensen ustedes también en la época en la que ellos vivieron, las condiciones en las que ellos estaban, que había cosas que podían decir y cosas que no. Ya ven ustedes lo que le pasó a Galileo Galilei. O sea, realmente sí hay, como algunos puntos ahí, que tienen ustedes que considerar, pero pues son más parte del chisme que otra cosa. Ya hoy en día, si ustedes quisieran hablar de la duda metódica, pues obviamente no podríamos hablar de la palabra de Dios o de Dios como entidad. Tendríamos que partir de aquí, del pensamiento. ¿Sí? Ya esta relación para atrás, pues la estaríamos cancelando. ¿Sí? Ya aquí no nos meteríamos. ¿Por qué? Pues porque estudiamos psicología, no teología. Si lo que nos interesa realmente es esta relación, pues nos equivocamos de carrera. ¿Sí? Entonces, aquí lo que ustedes podrían hacer es partir precisamente de cómo el pensamiento, pues impacta en la cuestión social, por ejemplo, o en la cuestión psicosocial, o en la vida de las personas. Dice aquí, la sustancia existe y no necesita de otra cosa para existir. La sustancia, pues es Dios, pero no es la única sustancia. ¿Por qué? Pues porque Dios nos habla de otras dos. La otra de las sustancias, es una sustancia finita, que sería la res pensante o la res cogitans. La otra sería la sustancia extensa, que sería nuestro mundo y sería Dios. Pero estas tres sustancias, o estas dos sustancias, la pensante y el mundo, se desprenden de Dios. ¿Sí? Conocemos las ideas de las cosas, no las cosas en sí mismas, que esto es algo del que ya platicábamos ahorita. Entonces, pues tenemos tres tipos de ideas. Descartes nos propone tres tipos de ideas. Las facticias, que proceden de la imaginación y la voluntad, son subjetivas, vienen del interior. Las adventicias, que vienen de los sentidos, del mundo exterior. Y las innatas, que están en la mente desde que nacemos, la idea del yo, de Dios y el mundo. Estas son, dice Descartes, las únicas tres ideas con las que nacen las personas. Que soy yo, es decir, soy un individuo, que Dios existe y que existe el mundo, o que hay un mundo allá afuera. Ajá. Y esta idea innata es la que me permite estas otras dos. Bueno, ¿cómo parte el sistema filosófico de Descartes? Pues aquí les puse, nada más que no sé qué hora es. Oh, es un 10:25. Oh, bueno, no, igual con el empirismo me voy rapidito. Creo que ese está más sencillito que Descartes. Alguien que no haya participado, que nos lea por favor la primera meditación, o quien guste. Yo, profe. Yo, profe. Ah, bueno. Primero Reina y luego Caleb la segunda, por favor. Bueno, sí, está bien. Ok, la primera de las cosas que pueden ponerse en duda. Dudar en general de lo material, acostumbrar al espíritu o separarse de los sentidos. No acostumbrarnos a las ideas falsas, los sentidos engañan. Muy bien, Caleb la segunda, por favor. De la naturaleza del espíritu humano y que es más fácil de conocer que el cuerpo.
Si pienso algo, es porque yo soy. La conciencia señala la existencia. Podemos dudar de todo lo demás, menos de que estamos pensando como única certeza. El cuerpo aparece en un segundo orden. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué les pongo aquí las meditaciones? Lo que viene aquí, es decir, la primera de las cosas que pueden ponerse en duda y de la naturaleza, es decir, el título de la meditación. Esto aparece en un libro de Descartes que no recuerdo el título, creo que es el de las meditaciones filosóficas o meditaciones metafísicas, no creo cómo se llama. Pero no me voy a quedar con la duda. Se llama Las meditaciones metafísicas. ¿Sí? Es un librito no tan largo, son como 70, 80 páginas, o sea, está cortito. Pero precisamente él extiende ahí su planteamiento filosófico. Pero como ustedes pueden ver aquí, como nos hicieron favor de leernos ahorita, pues básicamente lo primero es que nos dice que tenemos que dudar del cuerpo, tenemos que dudar de los sentidos, que hay ideas falsas. Lo segundo, yo pienso, ¿cómo sé que las cosas son falsas? Porque Dios me da esa capacidad. Digo, aquí todavía no nos metemos con Dios, pero a partir de que pienso, es que sé que soy, sí, que sé que existo. ¿Alguien que lea la tercera, por favor? Ay, ¿quiere leer? Yo leo, profe. A ver, Rocío iba a leer la tercera y Caleb tú la Sí. cuarta, por favor. Ok. Tercero, de Dios que existe. Somos cosas que piensan, dudan, afirman, niegan e ignoran. La idea de Dios es perfecta. Dios está más allá de la comprensión. Al ser infinito no se puede entender por seres finitos. Muy bien, Caleb, la cuarta, por favor. De lo verdadero y de lo falso. Lo falso e imperfecto no proviene de Dios. De la experiencia vienen los errores. Los errores son falta de un conocimiento que no se posee. Razón procede a la voluntad. Dios nos regaló la voluntad y le dimos un mal uso. Muchas gracias. Aquí está muy claro por qué, que esto es algo que ya les platicaba, por qué Descartes dice que Dios es de lo que no podemos dudar. ¿Por qué? Porque Dios es una idea perfecta. Ajá. Dios es aquello que no podemos entender. Y como yo no lo puedo entender en el sentido de que Dios es infinito y yo tengo una vida que se va a acabar, no puedo comprender la perfección de Dios. ¿Sí? Aquí está la respuesta que Descartes le hace a la iglesia. En un segundo plano, lo que es falso, lo que es imperfecto, lo que es mentiroso, lo que pónganle el adjetivo que quieran, no viene de Dios. ¿Por qué? Porque no es perfecto. Dice aquí, Dios nos regaló la voluntad y le dimos un mal uso. ¿Cuál fue ese mal uso? Pues mentir. Sí, básicamente. Ya estas son las últimas dos meditaciones, las voy a leer yo. Dice la quinta, de la esencia de las cosas materiales y otra vez de la existencia de Dios. Así como no hay montañas sin valles, no hay Dios sin existencia. ¿Sí? La sexta nos dice de la existencia de las cosas materiales y de la distinción real entre alma y cuerpo. Existen leyes naturales creadas por Dios que regulan las interacciones materiales. Las ciencias naturales se encargan de su estudio. Es decir, Dios también nos puso leyes para las cuestiones físicas. Aquello que sucede en el mundo material también es resultado de Dios. ¿Dudas, preguntas sobre Descartes? Nada, que ya quiero leer el libro. Sí, léanlo de verdad. Lean a Descartes, Descartes no tiene desperdicio. Sí, échenle un ojito. Obviamente, pues yo aquí les hice un resumen, pero pues también su modo de escritura, pues es muy de antes. Tengan eso en consideración. Pero pues sí, sí, la verdad es que es como, pues no sé, es de mis filósofos favoritos, a mí me gusta mucho. Entonces, pues denle una leída. Bueno, vamos a entrar con el empirismo. ¿Qué significa el empirismo? Pues básicamente, les pongo aquí como estos dos ejercicios.
Explicarle una película a alguien que no la ha visto y explicar el color rojo. Si yo a ustedes les explico una película que no han visto, por ejemplo, si yo les explico la película de... Ay, ¿cuál película? ¿Ya vieron la de los Cuatro Fantásticos? La última que salió. No, yo No. no. Bueno, está padre, a mí me gustó la verdad. Pero si yo les platico, pues no, pues se trata de un señor que quiere secuestrar a un bebé, entonces pues su familia se organiza para evitar que lo haga. Esa explicación que yo doy de la película, pues es mi experiencia viendo la película. Sí, es como yo entendí la película. Al final de cuentas hay una frase que dice, pues cada quien cuenta como le va en la feria. Sí. Entonces, pues realmente, si yo les platico esta película, pues ustedes van a creer que es una película de, pues de una familia, de un señor que se quiere robar un niño, que es sobre, no sé, incluso me recordaría Cuidado Bebé Suelto, ¿no? No sé si han visto esa película, es muy chistosa. Pero como a películas así que son como más de un corte familiar, que son como, pues no, que no tienen nada que ver con superhéroes, que no tienen nada que ver con nada, con un mundo fantástico, con nada de esto, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas ustedes se quedarían con una idea tal vez equivocada de lo que es la película. Pero aquí es donde nos ponemos peleagudos. ¿Cómo es el color rojo? Vamos a suponer que yo soy una O persona sea, ¿cómo ciega. se explicaría? ¿Mande? ¿Cómo se explicaría? ¿Cómo se explica el color rojo? ¿Qué es el color rojo? ¿Cómo le digo a alguien que nunca ha visto el color rojo cómo es el color rojo? Pues yo pudiera decir, dependiendo de la persona, no sé, si es un niño, le puedo decir como, este, el Powerade de frutas o la sangre. Si es una persona adulta, le pudiera decir la suela de los tacones de Louis Vuitton, o sea, muchas cosas así que serían, describiría el color rojo. Soy Y una si la persona persona es ciega. ciega, Sí, exactamente. Vamos a pensarlo así. pensé, ¿Cómo le diría a una persona que nunca ha visto de qué color es el color rojo? Yo nunca he visto unas suelas de Louis Vuitton. Que sí, bueno, yo en mi experiencia pues sí las he visto. Pero soy una persona que en sus 32 años de vida, como los que tengo yo, nunca ha visto. Es una persona que es ciega desde que nació. ¿Cómo es el color rojo? No, no sabría cómo describirlo. Yo tengo un sobrino que es ciego y no, nunca le he podido describir los colores. Exactamente. Es eso. Vamos a ver ahorita que para el empirismo justamente hay dos tipos de ideas. Ahorita las vamos a ver. Pero porque el empirismo sí trabaja también con ideas. pero podríamos asociarlo o enseñar o describirlo, o sea, asociándolo a algo que pueda sentir, que pueda tocar o que pueda oler para describirle cómo es el color rojo. Sería la Bueno, mejor manera, ¿no? tal vez esa sería la mejor manera, pero ahí entramos en un problema. Yo le puedo decir a alguien que el color rojo es cálido y le puedo decir, pues es como cuando sientes el sol sobre tu piel, eso es el rojo. Ajá. Pero ¿qué pasa con los rojos otoñales? Los rojos otoñales son fríos. ¿Eso hace que no sean rojos? Pues no, también son rojos. Esos rojizos, Ujú. esos guindos, esos anaranjados, pero como con otros tonos, son también rojos. Nada más que no son rojos cálidos, son rojos fríos. Entonces, cuando yo estoy viendo esos rojos fríos, por ejemplo, el del Powerade, ajá, que a mí me gusta mucho el Powerade el rojo, pues para mí no es algo que yo diga, ay, me voy a tomar ahorita un Powerade calientito y me voy a relajar sentado como si fuera un té. Digo, pues me voy a ir a comprar el más helado que esté en la tienda, ¿no? Y ese para mí, pues es un rojo muy frío. Cuando yo veo ese tono de rojo en específico, me recuerda mucho al Powerade y digo, qué antojo de un Powerade bien helado ahorita. Entonces, en este caso, pues entramos precisamente en una contradicción. Es muy difícil explicarle algo a alguien que no ha pasado ni siquiera por una situación similar. A alguien que nunca ha visto el color rojo, pues no le podemos explicar precisamente qué es el color rojo. Pero vámonos por partes. Como corriente filosófica, el empirismo le da valor a la experiencia y lo observable.
Es contrario al racionalismo, nace en Reino Unido, y pues algunos pensadores son Locke, Berkeley, Hume y Bacon. Ajá. El nombre proviene del latín experientia, y pues aquí el conocimiento no es innato. Es decir, aquí nosotros nacemos como una tábula rasa, es decir, como una hoja en blanco. Francis Bacon, considerado el hombre del Renacimiento por excelencia por sus ideas, nos dice precisamente que el alma ya había sido demasiado tiempo el centro de la filosofía, que ya no debíamos trabajar con el alma. Ajá. Entonces, mover más rápido porque pues aquí ya, ajá. Él lo que nos dice es que no deberíamos hablar de un alma, sino que tendríamos que hablar de un alma vista en el plano espiritual, sino de un alma sensible y un alma espiritual. El alma espiritual, que es como la entiende Descartes, por ejemplo, la tendrían que trabajar los teólogos. Y el alma sensible, pues tendría que ser la que trabaja en las personas que entienden la parte corporal. John Locke, por su parte, mm, se posiciona él directamente como contrario a Descartes desde muy temprano en su vida filosófica y nos dice que la mente es una tabula rasa, es decir, un papel en blanco, que esto ya se los había dicho. Las ideas provienen solamente de la experiencia. Y Locke distingue dos tipos de experiencia, la experiencia externa y la experiencia interna. Ajá. La experiencia externa es aquella que obtenemos de las sensaciones, de los sentidos, y la experiencia interna pues es la que obtenemos de la reflexión. Al final de cuentas, si yo reflexiono en lo feo que sería quedarme sin trabajo, no necesito quedarme sin trabajo para saber que sería muy feo. Sí, tal vez sé que es muy feo quedarse sin trabajo porque ya me he quedado sin trabajo, pero si nunca me he quedado sin trabajo, no necesito que llegue ese momento para saber que sería algo muy feo. Por ejemplo, cuando estoy viendo las noticias, pues eso que estoy viendo que le pasa a las personas no me pasa a mí directamente, pero la reflexión que hago sobre ello sí me sirve como experiencia. La sensación en este caso pues, es la fuente principal de las ideas. El mundo se vive a través de los sentidos, llega a la mente y se forma el conocimiento. Y aquí entramos con lo del color rojo. Las ideas pueden entenderse como dos tipos, simples o complejas. Las ideas simples no pueden ser seccionadas. Por ejemplo, el dulce, lo rojo, lo frío, lo caliente, como ustedes quieran. Ajá. Y también tenemos ideas complejas, que son aquellas que se componen de dos o más ideas simples. Por ejemplo, una manzana roja y dulce. Alguien que sabe que es lo dulce porque ha comido mango y esa persona sabe que es el rojo porque lo ha visto, pues si yo le platico cómo es una manzana, al ser roja y dulce, pues probablemente entienda de qué le estoy hablando. ¿Sí? Además, estas ideas pues caen dentro de la división entre sensaciones y reflexiones. Es decir, puedo tener yo una idea compleja que sea reflexiva, o una idea simple que sea de sensación, o una idea simple que sea reflexión, o una idea compleja que sea de reflexión. Ajá. Depende, ahí puedo yo ir haciendo como estos juegos de una cosa con la otra. Por ejemplo, una manzana roja y dulce, si alguien me está platicando cómo son las manzanas, pues puede que parte de la reflexión, porque yo nunca he comido manzanas, pero me imagino cómo es el rojo y cómo es el dulce. Entonces sería una idea compleja desde la reflexión. Ajá. Y puede ser también compleja desde la sensación, porque alguien me dice, pues es que fíjate que las manzanas son rojas y son dulces, ten una manzana, cómetela. Entonces yo me como esa manzana y ya sé que ahora pues parto de esta experiencia externa. ¿Sí? Dice aquí Locke en uno de sus ensayos, llamo idea todo lo que la mente percibe en sí misma o es objeto inmediato de la percepción, pensamiento, conocimiento. Y llamo cualidad del sujeto en que se radica una tal capacidad una tal capacidad a la capacidad de producir, no sé por qué, bueno, de producir alguna idea en nuestra mente. Es decir, la idea es aquello que percibimos y que de alguna manera nos produce ideas o nos produce efectos en la mente.
Las ideas pueden ser sensaciones o pueden ser percepciones. En este caso, las cualidades son las capacidades del objeto en sí que despiertan algo en nosotros, ¿sí? Los objetos tienen cualidades, por ejemplo, la manzana al ser roja y dulce, que me va a despertar a mí alguna idea, que sabe rica, que está muy bonita, que no me gusta, que no me gusta su cáscara, que al final de cuentas ese objeto me puede provocar a mí alguna idea. Locke nos explica, por ejemplo, que las cualidades de los objetos son elementos que nos despiertan algunas ideas. Por ejemplo, una bola de nieve que nos despierta ideas sobre lo blanco, lo frío y lo redondo. Aquí ustedes ya se pueden ir dando cuenta de lo que Locke está haciendo aquí, es hablarnos de condicionamiento. Sí, ya estamos hablando aquí de cuestiones de cómo está condicionado el conocimiento. Y pues a su vez, las cualidades se dividen en primarias y secundarias. Las primarias son las que están en los objetos y las secundarias son las que no están en los objetos. Es decir, un objeto puede tener cualidades primarias como su color, su sabor, pero al final de cuentas las cualidades secundarias están en mí y es lo que me despierta ese objeto. Y esto les va a quedar muy claro con esto. Es una pizza con piña. Ajá. ¿A quién le gusta la pizza con piña? A nadie. A nadie. ¿A quién mí le gusta la sí. pizza con piña? Ya salieron A aquí mí dos también. personas. ¿A quién no le gusta, además de a Sheila? ¿A No, quién a no mí le sí me gusta la pizza gusta. con piña? A mí no me gusta la de pepperoni y la de piña sí. A mí también me gusta la de piña. Ya se me antojó. Sí. Creo que es el grupo donde a más personas les ha gustado la pizza con piña. La pizza hawaiana, como también se le conoce. ¿Cuáles son las cualidades, las cualidades primarias que tiene esta pizza? Pues número uno, tiene piña, tiene amarillo, tiene rosa, está hecha de masa, está horneada, tiene jamón, tiene queso, tiene salsa de tomate, tiene orégano, tiene sal, tiene levadura. Todo eso son cualidades de la pizza, ¿sí? Cualidades primarias. Estas son cosas objetivas, ¿sí? Todo esto tiene la pizza con piña y lo tiene sí o sí. La hawaiana no puede no tener piña porque no sería una pizza hawaiana. No puede tener no jamón porque pues, sería otra cosa, ¿sí? Entonces, estas son las cualidades objetivas de la pizza con piña. ¿Cuáles son las cualidades secundarias? Pues al final de cuentas parten de mi experiencia. Por ejemplo, a mí tampoco me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque no como carne. Pero a ustedes sí les gusta en su mayoría. Entonces, quienes digan, pues que a mí sí me gusta, ya se me antojó, todo eso es subjetivo, es mío. ¿Sí? Tiene un componente objetivo que serían como sus ingredientes, sus colores, su sabor, pero también tiene componentes subjetivos. Es decir, todo lo que tiene que ver con mi propia experiencia con ese objeto en particular. Y ya, aquí les dejo una tabla de comparación. Ya si quieren verla, pues la pueden ver ahorita, la pueden tomar captura o si luego reven la clase, pues aquí la pueden ver. Porque ya no me voy a detener, tampoco me voy a detener, todos nos quedan 15 minutos. Híjole, pues vamos a ver a Kant bien deprisa. Kant era un señor muy particular. A ver, para empezar, ¿del empirismo tienen alguna duda? ¿Por qué me estoy adelantando? No, profe, gracias. ¿Dudas? No, ¿Preguntas profe. sobre el empirismo? Bueno, como quiera aquí esta tablita pues les puede servir más a ustedes. Kant era un señor alemán que nunca salió de su ciudad o de su pueblo, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Hay quienes dicen que nunca tuvo relaciones sexuales, que era una persona muy ensimismada, que era alguien que, pero pues era también una persona muy reflexiva. Y una de las cosas sobre las que él escribe o sobre las cuales él piensa tiene que ver con el conocimiento humano. Kant nos dice que el empirismo y el racionalismo tienen razón.
¿sí? Los dos. Lo que hace Kant es una especie de conciliación, es decir, pues les hace como en el meme de ahora bésense, así les hace Kant al racionalismo y al empirismo. Kant nos dice que el empirismo tiene razón en tanto el conocimiento proviene de los sentidos, de la experiencia, pero que el racionalismo nos dice que efectivamente la razón nos habla de ciertos conocimientos considerados a priori, es decir, que están ahí antes de la experiencia, antes de cualquier otra cosa, ajá. Y que al final de cuentas, pues la razón es aquello que nos ayuda a sintetizar lo que pasa en los sentidos, ¿sí? Si la razón no estuviera y si la razón no nos ayudara a procesar la experiencia, pues tal vez la experiencia pues no resultaría en nada, ¿sí? Seríamos como animales irracionales. Y él nos habla del noúmeno, y aquí nos dicen estos dos perritos. No podemos saber, ya les había dicho que era el noúmeno es la cosa en sí, el noúmeno es aquello que pues vaya, sería como una especie de concepto original, sería alguna especie como de una idea, me refiero más como a esa cuestión. Pero vamos a ver qué nos dicen los perros. Los perros nos dicen, no podemos saber lo que se encuentra del otro lado de la valla, pues no podemos trascender la valla, es decir, pues no la pueden brincar. Dice el otro perro, así es, lo que hay detrás de ella es incognoscible. El sujeto está limitado a conocer solo lo que la construcción cognitiva humana le permite acerca de lo que hay detrás de la valla. Y eso es lo que llamamos fenómeno, y depende del sistema cognitivo del sujeto. Es decir, una relación entre sentidos y razón. Lo que estos dos perritos filosóficos nos proponen, pues es básicamente un resumen de la teoría kantiana o de la filosofía kantiana. Kant lo que nos dice es que no podemos conocer las cosas por sí mismas, sino que siempre vamos a estar haciendo interpretaciones sobre ellas. Ajá. Yo no puedo saber cómo era ese gato original, el primer gato que existió, porque yo lo que tengo ahora es una idea de ese gato. Si yo les pido a ustedes que cierren los ojos y se imaginen un escritorio, alguien se va a imaginar un escritorio como el que tengo yo aquí en mi casa, o se van a imaginar un escritorio como donde están ustedes, o se va a imaginar una mesa, o se va a imaginar otra cosa. Así, al final de cuentas, nosotros nos vamos apropiando de esta cuestión. Ajá. Y lo que hay, ¿sí? Es decir, eso que yo ya conozco, que yo estoy conociendo, es el concepto de fenómeno. Es decir, lo que yo conozco a través de mi experiencia y lo que mi razón me permite conocer. El noúmeno no lo puedo conocer. Ajá. ¿Se acuerdan ustedes del cuento? Ay, no sé si lo llegaron a ver, del cuento del perro que come cereal. ¿Alguien lo llegó a leer? Yo no, profe. ¿Cuál ¿Quién? dijo? ¿Rocío? El del perro que come cereal. No. Sí, yo lo leí. A ver, Caleb, platícanos de qué se trata. ¿Cuál es el de perro que come cereal con una cuchara? Sí, ese mero. No sé eso. Bueno, les voy a hacer un resumen. Porque ya Caleb cerró su micrófono, a lo mejor le dio pena, no sé. Hagan de Bueno, cuenta ustedes que son dos niños que van llegando de un partido de fútbol, llegan a su casa y ven que su perro, el perro de la familia, está comiendo cereal en la mesa. Uno de estos niños tiene más de 10 años y el otro tiene aproximadamente 4 o 5 años. El niño menor dice, pues es que sí, el perrito estaba comiendo cereal en la mesa, pero el niño mayor pierde la razón, se vuelve loco, no de lo que él vio. ¿Por qué? A pesar de que los dos vieron la misma cosa, esa cosa que vieron no la percibieron de la misma manera. Ajá, a eso es a lo que voy. Uno de ellos o ambos ven el noúmeno, pero no lo entienden de la misma manera. Ven el objeto en sí mismo, ven las cosas tal cual la realidad las presenta. Sin embargo, la experiencia de cada uno nos lleva a dos caminos diferentes. A uno que diga, ay, qué bonito perro que come cereal, y el otro que diga, ¿qué onda con este perro? ¿Por qué está comiendo cereal? Es demasiado para mí.
Entonces tenemos de alguna manera estos dos postulados sobre un mismo evento, ¿sí? Entonces lo que ellos viven al final de cuentas es el fenómeno, es decir, aquello que se nos muestra de la realidad, pero la realidad en sí misma no la podemos llegar a conocer, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, para empezar, por ejemplo, en mi caso, yo soy un hombre, soy heterosexual, vivo en el norte de México, vivo en una capital, soy de clase baja, soy moreno, todo este tipo de cosas afectan la manera en la que yo veo la vida, ¿sí? Todas las experiencias que yo he tenido van a afectar la manera en la que yo veo mi entorno, en la que yo percibo mi contexto. Como puede ser que alguien de aquí tenga, por ejemplo, que sea, no sé, millonario y que esté tomando clases porque pues no tiene nada mejor que hacer, porque ya ni siquiera tiene que trabajar y sus experiencias de vida van a ser totalmente diferentes a las mías y puede ser que pasemos por eventos similares, pero que la experiencia de cada quien y el contexto de cada quien nos haga ver las cosas diferentes. Ajá. Entonces, esto es lo que pasa. Se nos presenta la realidad, pero esa realidad la vamos a entender a partir de nuestros pensamientos, de nuestro enfoque. ¿Sí? Nos dice Kant, no podemos conocer la esencia de las cosas, solamente podemos conocer sus fenómenos. Y es imposible de conocer lo nouménico o el noúmeno, la cosa en sí misma, y solo podemos conocer lo que aparece entre nosotros. Ideas como el alma, el mundo y Dios no las podemos conocer. Lo mismo que decía Descartes. Ujú. ¿Cuál nos debe interesar nosotros más como escuela? El empirismo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver la siguiente clase, el empirismo hereda a algo que se llama positivismo y el positivismo es otro show. Sí, el positivismo es un animal en sí mismo que nace del empirismo, pero de verdad está bien salvaje. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Tienen dudas, comentarios, quejas, sugerencias? ¿Todo queda más o menos claro? Todo bien. Sí, queda claro. Todo claro, Sí. profe. Muy bien. Entonces, si les pongo ahorita un examen de racionalismo, empirismo y la posición kantiana, nos queda perfectamente También claro. sacamos 10. 20. Muy, muy bien. Pues bueno, Eso es si les llega. positivismo. ¿Mande? Es Bueno, vamos positivismo. a ver precisamente que cuando hablemos de positivismo no nos referimos a ser positivos. Cuando hablemos de positivismo, de verdad van a ver la palabra positivo y les va a dar coraje. Así se los pongo de una vez. Ya lo verán la siguiente semana. Pues bueno, si no tienen dudas, si no tienen comentarios, pues aquí le dejamos. Disfruten mucho su semana. Recuerden que la asesoría es, déjenme apago de una vez la grabación. Recuerden que la asesoría es la